Pensar en hacer una historia de las multitudes argentinas en el siglo XXI es volver a formular nuevas preguntas. Lo que cambian son las preguntas que le hacemos, que hacemos desde el presente. El pasado está ahí. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a hablar del informe Vialet-Macé. Hoy vamos a hablar de Juan Vialet-Macé. ¿Conocen este personaje, esta figura? Médico, español, vino a la Argentina 1873. Llega con su título de médico desde España, llega acá a la Argentina, va a la Universidad de Córdoba, estudia leyes, luego estudia agronomía. Un tipo curioso, Vialet-Macé, ¿no? Se casó con la nieta de Francisco Narciso Laprida. ¿Lo ubican? Presidente del Congreso de Tucumán. En 1876 ocurrió un incidente muy importante donde la gente lo reconoció, donde en una carretera tuvo que operar al quien fue presidente de la nación, el señor Roque Sáenz Peña, sin tener a mano los instrumentos quirúrgicos necesarios. Pero quiero recuperar esta idea de que era una persona curiosa, le gustaba estudiar. ¿Por qué? Bien, estamos en mediados del siglo XIX, pero vamos a ubicarnos en la época. ¿Escucharon hablar del positivismo? Sí. Bien. Vialet-Macé es un hombre positivista, es un hombre de su tiempo. El positivismo como una corriente filosófica que piensa que para llegar a esa construcción de conocimiento necesita observar, experimentar. Para construir conocimiento necesito datos. Y por eso Vialet-Macé es muy importante. ¿Por qué? Porque le encargan, en 1904, el ministro del Interior, por entonces Joaquín B. González, le encarga que realice un estudio de las clases obreras argentinas. Permiso, ¿eh? Sí, por favor, profe. Me encanta. Adelante. Informe sobre el estado de la clase obrera. El compañero lo trajo, tomo 1, tomo 2. Me falta el 3. Buenísimo, le falta el 3 porque son 3 volúmenes, ¿sí? En donde él tiene la posibilidad, dado que trabaja para el Estado, de recorrer el país, de adentrarse en territorios inhóspitos de nuestro país y poder ver cuál es la situación de la clase obrera. A la hora de pensar la historia de la clase obrera argentina, nos es muy difícil encontrar un lugar concreto, material, donde poder ver esa historia, ¿no? Cuando ustedes quieren saber sobre la historia de Boca Juniors, tienen, por ejemplo, el Museo de la Bombonera. Ahí se van a encontrar con una narrativa sobre ese tema, pero la historia de las clases obreras argentinas está fragmentada, desperdigada, como que la podemos encontrar en distintos lugares. Un pedacito de esta historia la encontramos hoy acá en el Museo Roca. En este museo nosotros vamos a ver la obra de Vialet-Macé porque justamente es el Museo Roca quien le encarga a Vialet-Macé este recorrido por el país para justamente estudiar esta situación de la clase obrera argentina. Esta es la primera edición del informe Vialet-Macé que se publicó a principios del siglo XX. Es un material, un documento muy importante. Está acá en el Museo Roca, está guardado bajo llave, digamos, porque es un documento que necesita de preservación, de mucho cuidado. Está firmado por Vialet-Macé, lo firmó él, se lo dedicó a Roca. Le cuenta las expectativas que tiene con este informe, dado que él piensa que es necesaria una legislación laboral en la Argentina. Él hace este recorrido por todo el país, donde identifica la situación de las clases obreras argentinas. Él está identificando una diversidad. Vialet-Macé le escribe una dedicatoria a este primer ejemplar, se lo dedica a Roca y le dice que espera que a partir de este informe se pueda elaborar una legislación laboral en la Argentina que mejore las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Quieren mirar un poquito? ¿De qué se trata?
Dice, sobre aquellas frentes todavía inocentes se ve el velo de la tristeza del perseguido. Porque de alguna forma en este informe él recupera que pueblos originarios reducidos y proletarizados se convierten en perseguidos también. Y esa es una historia muy interesante también, que es parte de la historia del movimiento obrero argentino. En esta parte de la clase les voy a proponer trabajar con fotografía, ¿bien? Para que pensemos la fotografía como documento para la historia. A ver, ¿qué miran? Obreros. ¿Qué ven cuando ven esta fotografía? Ferroviarios. Esta es La Forestal, es una empresa inglesa situada entre Santa Fe y el Chaco. Trabajó entre el siglo XIX y el siglo XX y su principal actividad fue la explotación del quebracho. Incluso llegó a ser la principal productora de tanino a nivel mundial. Vialet Macé llega a Chaco y cuando llega a Chaco llega buscando esto, ¿no? Buscando estas experiencias, observando qué es lo que está pasando en las provincias. Chaco, pensemos que es un territorio nacional, todavía no es una provincia como la conocemos hoy. Y nos podemos encontrar con La Forestal como una gran empresa, capital extranjero, afincada acá en el territorio chaqueño, y pensemos en esa población indígena que fue proletarizada, que fue convertida en trabajadora y trabajadores en condiciones de explotación incluso infrahumanas, que es lo que señala Vialet Macé en su informe. Le pagaban a los obreros con vales para comprar comida en los almacenes que eran de propiedad de la propia empresa. Vivían hacinados en galpones que construía la propia empresa. Porque a veces pensamos el conflicto, ¿no? Pensamos el conflicto obrero, pensamos la conflictividad obrera y en ese momento lo que se está buscando es la causa, qué es lo que está provocando la huelga, el conflicto, las movilizaciones, qué es lo que está pasando. Y cuando él llega a Chaco se encuentra con esta realidad, con una realidad de una población indígena proletarizada, trabajando en condiciones precarias, en condiciones infrahumanas. Cuando nosotros pensamos en los orígenes del movimiento obrero, tradicionalmente lo asociamos a ese movimiento obrero que se forma en Buenos Aires, con la llegada de la inmigración masiva, con la llegada de los anarquistas, los socialistas, los sindicalistas. Pensamos en estas condiciones de hacinamiento, en los conventillos, en los problemas sociales, en las consecuencias sociales, digamos, de estas problemáticas que atraviesan a esta clase obrera que se está formando en la segunda mitad del siglo XIX. Esa es la imagen que tenemos disparadora, ¿no? Y que de pronto es la que tenemos en los manuales de historia. Es con la imagen con la que es la imagen con la que llegamos a las aulas. Ahora, en esta parte de la clase yo les propongo que pensemos la formación del movimiento obrero de una manera un poco más amplia. Pensar entonces en el movimiento obrero también es pensar que esta también es la historia del movimiento obrero argentino, no solamente la historia que conocemos en los manuales. Me gustaría invitarlos a pensar el territorio. Vamos con Chaco, ¿sí? Tenemos que pensar a Vialet Macé en el territorio y pensar también el concepto de desierto, ¿no? ¿Y cuánto nos puede decir un mapa? Un mapa pensado como un instrumento de control también, ¿no? Porque el mapa, ¿qué nos está diciendo este mapa? Si lo vemos a simple vista. Vemos gobernación de Chaco, gobernación de Formosa. ¿Qué vemos en el mapa? Se puede ver como al sur de la provincia hay zonas más pobladas que igual de todas formas no llegaban a ser ciudades y en la zona del noroeste de la provincia está muchísimo más despoblada. Es un dispositivo que permite de alguna forma el control de la naturaleza. Contar, ver. Estamos hablando de un contexto positivista, ¿bien? Estamos hablando de un momento en donde es necesario controlar el territorio racionalmente, controlar los recursos, este dominio
de la naturaleza que se busca en el siglo XIX, nosotros lo vemos demarcado en el mapa, ¿bien? Entonces, también me parece que es interesante en este punto decir, bueno, todo aquello alejado de las urbes, alejado de los centros, alejado de Buenos Aires, ¿qué es? ¿No hay nada? ¿Es el desierto? Es una pregunta que es muy importante y muy interesante a la hora de pensar la conformación del territorio y cómo nosotros nos imaginamos el territorio, cómo se imaginan ustedes el territorio. No descartemos nunca que siempre estamos pensando el territorio que habitamos y tenemos una idea sobre él. Y esa es una idea que viene del poder, claramente. Y los mapas nos dicen mucho de esto. Ellos le decían desierto a este territorio porque lo consideraban vacío, no consideraban a las poblaciones originarias como parte de esa nación que se está construyendo, que está creciendo. Acá podemos ver un fusil que le perteneció al general Julio Argentino Roca. Nosotros sabemos que es quien inicia la llamada conquista del desierto a fines del siglo XIX. La conquista del desierto fue una ofensiva militar que comenzó en el sur de La Pampa y se extendió por todo el territorio de la Patagonia. El objetivo era que el Estado Nacional pueda poblar los territorios que aún pertenecían en manos de los pueblos aborígenes. Para eso se llevó a cabo un genocidio contra los pueblos originarios. Y me resulta interesante porque esta no fue la única conquista del desierto. Tenemos otra conquista también, que es la conquista del Chaco, la conquista del norte, que es una conquista que también está bastante invisibilizada, tanto en la historiografía como en nuestras clases de historia, los manuales. Sabemos que a fines del siglo XIX tuvo lugar esta campaña, esta conquista, que busca expandir la frontera agrícola-ganadera hacia el sur y que es una campaña de exterminio, básicamente porque hay una cuestión ahí ideológica donde esta expansión del Estado-Nación moderno, esta expansión del modelo agroexportador está buscando conquistar estas tierras, pero está invisibilizando a quienes habitan esas tierras, es decir, los pueblos originarios. Para ese Estado moderno, los pueblos originarios no son personas, entonces por eso bautizan esta campaña como esta conquista del desierto. Incluso la palabra desierto, en lo que es conquista del desierto, también nos dice como que no había habitantes en ese entonces y estamos negando la presencia indígena en los territorios. Exactamente, el mapa vos te está mostrando un territorio poblado. Nosotros sabemos que está poblado y sabemos que esa población se va a proletarizar, va a vivir en condiciones, como recién decíamos, ¿no? Condiciones infrahumanas, condiciones brutales de explotación. Van a estar sometidos a esas condiciones. Viste que está hay como una especie de caricatura de Roca yendo, pasando por todas las estaciones que son las provincias a la candidatura, a la presidencia. A la presidencia, claro, es la publicidad de la época. Claro. Sí. Que hasta parece un meme ahora. Es un meme, ¿viste? Es posta. Parece. Muy rústico. Sí. Y acá, mira, bueno, acá es ya la Argentina con la que conocemos hoy. Mirá la vía, mirá, todo es terrible. Hace como, viste, un efecto en boom, cae todo ahí. Todo, viste que de todos lados van a Buenos Aires. Claro. Todo para Buenos Aires. Todo Buenos Aires. Muy céntrico. Muy concentrado. Sí. Esta es como la zona del transporte, digamos, ¿no? Que tenemos un montón de cosas. Y me parece súper interesante porque era justamente la época de los ferrocarriles y su expansión, y que se inventa como una especie de alternativa a base de cuerdas para moverse en lugares no tan fáciles de cruzar. Y justamente acá tenemos una foto de una versión fluvial del funicular, se le llamaba, que es para cruzar sobre ríos. Me parece un invento muy raro para transportarse, claro. Claro, en el agua. Transporte de personas. Cambiar el barco por algo más sencillo, digamos. Y esto revolucionar todo también, en un aspecto. Mirá los obreros, los trabajadores. Y fácil a la vista lo distinto que es la vestimenta, ¿no? Sí, la vestimenta. Que actualmente se usa ropa específicamente para dañar, para manchar sin problema, y ahí está totalmente elegante. Ropa de fajina, esa es la palabra. Estamos viendo El último malón,
una pieza documental del cine nacional argentino. Es una película dirigida por Alcides Greca en el año 1918. Días después de que Vialet Macé deja Chaco, tiene lugar un malón en San Javier, que es el norte de la provincia de Santa Fe. Un malón que de alguna forma es recuperado por los medios de comunicación como un acto de salvajismo, de violencia barbárica. Y es una película que retrata, y me parece interesante traer una película porque es un documento. Es cómo 1917 interpreta lo que sucedió en 1904. Cuando vemos una película, cuando vemos, al mismo tiempo, cuando vemos una fotografía o vemos una película, tenemos que pensar que siempre hay una construcción, siempre hay un punto de vista, siempre hay una forma de comprender esa realidad que intenta ser representada. Esto es una representación, esto no es la realidad, esto no es el último malón. Es la visión que tuvo Alcides Greca sobre el último malón y recuperada como pieza documental importantísima para la historia del cine nacional. Los malones en el siglo XIX eran conocidos como ataques que hacían los pueblos originarios a las poblaciones blancas. Vialet Macé, cuando va a Chaco, lo que hace es tratar de identificar cuáles son las razones, cuáles son los motivos. Los malones no tienen lugar porque sí, no son episodios de violencia, de salvajismo porque sí. Cuando él registra lo que está pasando en las poblaciones mocovíes, cuando él registra qué pasa en las escuelas, qué pasa en las situaciones laborales concretas, la miseria, el trabajo brutal al que son sometidos, él empieza a comprender cuáles son las razones por las cuales tienen lugar estos episodios, que no es violencia porque sí, no es el salvajismo porque sí, que es como tratan de mostrarlo los medios de comunicación en su momento. Porque no nos olvidemos que los indígenas se convierten en trabajadores perseguidos, perseguidos por el Estado, perseguidos por las empresas. Pero ¿por qué la película se titula El último malón? Yo creo que tiene que ver con que es el fin de un ciclo, de una comprensión sobre cuál es el conflicto que tiene lugar en estos territorios. Creo que el último malón representa la forma de entender este país entre la civilización y la barbarie que comienza, digamos, a modificarse a lo largo del siglo XX. Podemos decir que hay una transición de esa mirada de Sarmiento en el Facundo hacia una mirada de los pueblos originarios más de las costumbres de ellos, ¿no? Bueno, un poco la película trata de retratar eso. Trata de retratar eso, las costumbres, la cultura, la música. Me parece que hace un poco hincapié en eso y es un principio de una transformación de una mirada. Recuerden que nosotros no somos, estamos en transformación y estamos en un proceso. Y esto me parece que es parte, ¿no? Ver el cine como una representación de un proceso histórico. Vialet Macé, muchachos. Es el tema de hoy. Tendríamos que hacer algo que haga que no sea difícil para ellos y que no les cueste tanto. ¿Se les ocurre algo, alguna idea? Creo que hay que buscar la forma en la que podamos llegar al alumno con este tema. Podemos intentar llegar a través de algún video que los pueda hacer que se interesen más en el tema. Cortito. Un TikTok. TikTok. Sí, Podría sí, ser. puede ser. Así que podemos intentarlo. Pensé en el Canva, no sé si conocen la aplicación, Sí. que básicamente es un PowerPoint. Bueno, podemos agregar también las imágenes que creemos que pueden ser convenientes para la clase. Por ejemplo, 4, mínimo 4. Más que nada porque de esta época se puede conseguir imagen. Exacto. Hay que aprovecharla, que ya se puede, para usar esa función justamente. Sí, sí. Yo estaba pensando en 4 imágenes por ahí. Una puede ser la del 1420, las primeras inmigraciones, que eso después va a dar pie a Macet. Entonces, agarrar la herramienta de Canva, Ujú. buscar las imágenes que nos parezcan pertinentes sobre este tema y dejarlo un poquito más lindo. Ponerle flechas, explicarlo un poquito, sin un choclo, sino algo más breve.
que pensamos con mis compañeros es buscar imágenes que representen lo que es homogeneizar a la clase obrera, porque teníamos una multitud de trabajadores. Tenemos a los pueblos originarios, pero también inmigrantes, que fueron los que fueron llegando, ¿sí?, en 1880. Y lo que pensamos es buscar imágenes sobre escuelas de ese periodo, en este caso de 1904. Como modelo de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes, podemos ver el tema del PowerPoint, donde podemos ver una red conceptual con cuadros, con enseñanzas sobre el cuadro que se está visualizando. Hoy en día se usa otras aplicaciones y otras herramientas, pero esto es muy fácil de usarlos para ellos. Y podemos ver en una de las imágenes, ¿sí?, cómo todos los estudiantes tienen guardapolvo blanco. El guardapolvo blanco lo que representa es que son todos iguales. También podemos ver que son de aspecto humilde, porque estamos hablando de las clases populares, las clases trabajadoras. Y por otro lado, esta división que había de varones y mujeres, sí, que también representa la división que hay de tareas. Por un lado los varones y por el otro lado las chicas. Bueno, Federico, a mí me parece muy interesante que traigas a la clase esta propuesta de trabajo con los y las estudiantes, ¿no? Es un modelo de trabajo que se puede utilizar hoy en el aula tranquilamente, que es dinámico, que es interesante, que te permite usar imágenes. A mí me parece como que le da como una dinámica interesante al trabajo y a la propuesta. También la propuesta, por supuesto, la elección que hicieron de tomar las fotografías. Y con respecto a lo que decía la compañera, una de las cosas que más le interesaba a Vialet Macé era el estado de la educación, ¿no? Una de las cosas que registra en el informe y en esta visita al Chaco, lo que más le asombra y lo perturba es esta cuestión de la precariedad de la educación en ese lugar. Las escuelas precarias, las condiciones en las que se estudia, cómo estudian los pueblos originarios, principalmente los mocovíes. Eso es algo que registra mucho en su informe y me parece que este trabajo recupera esta idea. Micaela, me parece que cuando vos hiciste referencia a la escuela como dispositivo de homogeneización, me parece que no se trata justamente de homogeneizar, sino que es el interés por parte del poder de construir esa realidad homogénea frente a la diversidad que existió y que existe, ¿no? Entonces me parece que no es un mandato de hay que homogeneizar como un mandato fijo, sino más bien como parte de un proceso, como parte de un interés desde el poder construir una realidad. Entonces, para recuperar lo que vimos en esta clase, me parece importante hacer una especie de conclusión, ¿no? Un cierre. Pensemos, en principio, a Vialet Macé como un hombre positivista, un hombre que en la época está buscando hacer un diagnóstico de la situación, recolectar estos datos que le permita ver cuál es la situación de hombres, mujeres, niños, indígenas, extranjeros a lo largo y a lo ancho de todo el país. En segundo lugar, estuvimos pensando el movimiento obrero argentino y lo pensamos de una manera amplia. Nos fuimos a Chaco y también pensamos cómo también podemos contar la historia del movimiento obrero a partir de lo que sucedió con las poblaciones originarias. Pensamos el territorio, tema importante. Pensamos el territorio, cómo se pensaba el territorio en ese momento y los mapas como dispositivos o como instrumentos de control. Por otro lado, también lo que hicimos en la clase hoy fue tomar la imagen. Cuando decimos imagen es porque estuvimos pensando en fotografía, pensamos en cine, pensamos en formas de representación. Y también estuvimos viendo cómo ustedes pensaron dispositivos de enseñanza para sus futuros estudiantes. Siempre piensen que a la hora de pensar una clase, ustedes están eligiendo una línea narrativa, ustedes están eligiendo por dónde entrar. Y hoy vimos cómo poder entrar a la historia del movimiento obrero desde otro lugar, desde otro espacio, desde otro territorio, desde un lugar que tal vez no está en los manuales. Y eso está también en las manos de ustedes, ¿no? Como futuros profes.
Como conclusión me gustaría decir qué es lo que pasó con el informe. El informe finalmente se presentó, se redactó una ley, pero que en el Congreso no se aprobó y tuvieron que pasar muchos años para que se recuperara este trabajo y se pudiera construir una legislación laboral. Pero este es el antecedente inmediato de la legislación laboral en la Argentina. Les traigo esta historia acá en esta clase para que ustedes piensen en el momento en el que vayan a pensar sus clases cómo también introducir esta parte y ampliar un poco la mirada sobre un fenómeno tan complejo como es la historia del movimiento obrero argentino.